Los controles de cambio de moneda en Venezuela empezaron como una herramienta para proteger la economía y evitar que el dinero se fuera del país. Pero lo que empezó como una respuesta lógica a los problemas económicos, pronto se salió de control, creando un caos económico y muchas dificultades para la gente. Con el paso de las décadas, estas medidas se volvieron una fuente de corrupción y problemas, ahogando a las empresas y haciendo que el dinero de los ciudadanos alcanzara para menos. El sueño de tener una economía propia se convirtió en una pesadilla de escasez e hiperinflación. Esta historia es una advertencia sobre cómo las medidas bien intencionadas pueden salir mal. Vamos a explorar la historia de estos controles y su impacto en la economía y las terribles consecuencias para la sociedad. Revisar estas décadas de controles es clave para entender los problemas actuales del país. La paradoja: una medida que buscaba proteger terminó haciendo daño. El legado de estos controles todavía marca a Venezuela hoy en día. Entender esta historia es esencial para cualquier esperanza de recuperación. En 1983, Venezuela creó Recadi, un sistema con diferentes precios para el dólar, para tratar de arreglar una crisis económica que se ponía peor. El precio del petróleo había bajado mucho, la deuda con otros países era muy grande y el bolívar, nuestra moneda, valía cada vez menos. La famosa devaluación del Viernes Negro tomó por sorpresa a todo el país y eso hizo que se acabaran muchos años en los que el bolívar había mantenido su valor. La idea de Recadi era dar los poquitos dólares que había a un precio especial, para poder comprar cosas muy necesarias como alimentos y medicinas. El gobierno era el que decidía a quién le daban estos dólares, y esto le daba muchísimo poder a la gente del gobierno que trabajaba en eso. Pero rapidito, el sistema se puso muy enredado y nadie entendía bien cómo funcionaba. Y claro, con tanto enredo, empezó a haber mucha corrupción. Algunas empresas se avivaron y encontraron maneras de conseguir dólares baratos haciendo trampa. Se inventaban compras que no existían o decían que las cosas costaban más de lo que era, y así se robaron un montón de millones de dólares. Al final, Recadi no pudo hacer que el bolívar valiera más, ni tampoco evitó que el dinero se fuera del país. Más bien, la gente empezó a hablar de Recadi como un gran problema, lleno de corrupción, y que no servía para nada. Cuando estaban terminando los años 80, ya nadie creía en Recadi y lo quitaron. Pero la idea de controlar el precio del dólar no desapareció. De hecho, iba a volver con más fuerza unos años después, cuando empezó el nuevo siglo. Fue en esos años que empezó todo este enredo con el dinero en Venezuela, como si hubieran sembrado una semillita que luego crecería mucho. Recadi nos dejó una lección muy importante. Si los controles no son claros y honestos, siempre habrá corrupción. Era algo muy obvio, pero parece que nadie aprendió. Los siguientes controles que vinieron después hicieron lo mismo, y hasta peor. Era como un círculo vicioso de crisis y controles que apenas estaba empezando. Venezuela iba a seguir batallando con su moneda por mucho tiempo más. Lo que pasó con Recadi fue como el comienzo de muchos años de problemas con la economía. Nos enseñó que algo que empieza para ayudar, rapidito se puede convertir en un gran problema. Y los problemas de Recadi seguirían afectando a Venezuela por bastante tiempo. Cuando empezó el control, también empezó la crisis. En 2003, Hugo Chávez creó Cadivi para controlar el cambio de moneda y estabilizar el bolívar. Cadivi fijó un tipo de cambio oficial fijo, más bajo que el valor del mercado. Conseguir dólares oficiales era difícil y se necesitaba permiso del gobierno. Esto creó escasez de productos y apareció un gran mercado negro de dólares. El precio del mercado negro se convirtió en la verdadera referencia, aumentando los costos y la inflación. Cadivi se hizo conocido por la corrupción y la ineficiencia. El sistema, que debía proteger la economía, terminó haciéndole daño. La promesa de estabilidad se rompió por la escasez y el aprovechamiento de algunos. El mercado negro se volvió muy importante, mostrando el fracaso del sistema. Cadivi dejó una economía rota y la idea de que todo estaba controlado tuvo consecuencias terribles. Mientras Cadivi se debilitaba, el gobierno presentó Sencoex, SICAD y SIMADI, cada uno prometiendo soluciones. Estos sistemas buscaban controlar el cambio de moneda, pero el mercado negro seguía mandando en los precios reales. La Providencia 011 limitó todavía más el acceso a monedas extranjeras para viajes y compras por Internet, aislando a los venezolanos. Estas medidas hicieron más grande la diferencia entre los que tenían dólares y los que no, afectando la vida diaria, desde la educación hasta la salud. La crisis de fondo seguía sin resolverse, y cada sistema nuevo traía más frustración.
Los venezolanos comunes y corrientes fueron los que más sufrieron con estos experimentos fallidos. La época de Sencoex, SICAD y CIMADI estuvo llena de confusión y dificultades. Para hacer cumplir los controles de cambio, Venezuela aprobó leyes muy estrictas. La más conocida fue la Ley contra los Ilícitos Cambiarios en 2005. Esta ley convertía en delito cualquier cambio de moneda fuera de los canales oficiales. Comprar o vender dólares en el mercado negro se volvió un delito grave, con multas fuertes y cárcel. Hasta publicar el precio del dólar paralelo estaba prohibido. El gobierno decía que estas leyes lucharían contra los que especulaban y protegerían el precio oficial. Los que criticaban las veían como herramientas para reprimir, castigando a la gente que solo intentaba sobrevivir. La ley hizo que el mercado negro se escondiera más, pero no pudo eliminarlo. La necesidad de dólares era muy grande. La gente iba al mercado negro para cosas básicas, medicinas o para irse del país. La ley creó un ambiente de miedo, haciendo que las compras y ventas diarias fueran peligrosas. Paralizó la economía y aumentó los problemas. Por años, estas leyes tan estrictas impidieron cualquier ajuste basado en el mercado. En agosto de 2018, el gobierno finalmente eliminó la ley, admitiendo sin decir lo que había fallado. Cambiar moneda extranjera ya no era un delito, pero el daño estaba hecho. Años de considerar esto un delito ya habían dejado heridas profundas. Lo que dejó la ley fue miedo, desconfianza y una economía golpeada. El intento de controlar la moneda a la fuerza solo empeoró la crisis. La lección: reprimir con leyes no puede arreglar los problemas de fondo de la economía. El fin de la ley marcó un cambio importante, pero la recuperación sería lenta. La sombra de haberlo considerado un delito todavía se siente. Los controles de cambio alimentaron una corrupción enorme. Miles de millones que eran para traer cosas vitales desaparecieron por fraudes y facturas infladas. La falta de dólares legales hizo que las cosas importadas fueran pocas y caras. El gobierno imprimió dinero para cubrir lo que faltaba, causando una inflación sin control. Para 2018, la inflación subió a más de 1.000.000%, haciendo que los productos básicos fueran imposibles de pagar. Los sueldos perdieron su valor de un día para otro. La pobreza y la mala alimentación aumentaron muchísimo. Millones de venezolanos se fueron del país, buscando comida, medicinas y estabilidad afuera. El tejido social se rompió por las malas políticas. Los controles de cambio no fueron la única causa, pero fueron una parte central de la crisis. Permitieron una corrupción a gran escala, dañaron las ganas de producir y destruyeron la capacidad de hacer cosas en el país. La promesa de proteger la riqueza terminó en pobreza para muchos. La crisis es una lección dura sobre los peligros de manejar mal la economía. Las heridas de esta época son profundas y duraderas. El costo se midió en vidas perdidas, futuros perdidos y una sociedad destrozada. El experimento de Venezuela con el control dejó destrucción a su paso. La lección es clara: los controles sin transparencia generan desastre. Para 2024, el sistema de moneda de Venezuela es más flexible y se usan mucho los dólares de Estados Unidos. Esta dolarización a medias trajo algo de estabilidad en los precios para los que tienen acceso a moneda extranjera. Todavía existe un tipo de cambio oficial, junto con un precio en el mercado paralelo. La diferencia entre estos precios sigue existiendo, creando problemas continuos. Las empresas y las personas tienen que manejarse con los dos precios, lo que complica la vida diaria. No todos tienen el mismo acceso a los dólares. A los que reciben remesas o ganan en dólares les va mejor. Muchos todavía ganan en bolívares, especialmente los trabajadores del gobierno y los pensionados, lo que aumenta la desigualdad. Lo que dejaron los controles es una sociedad con dos niveles y una desconfianza que perdura. La verdadera estabilidad necesita más que dolarización, necesita instituciones claras y buenas políticas. La sombra de los controles del pasado todavía es grande. Recuperar la confianza en la moneda es un reto enorme. El camino hacia un tipo de cambio estable y único está lejos de terminar. Las lecciones del pasado siguen marcando el presente de Venezuela. Mirando hacia el futuro, el panorama económico de Venezuela es un poco optimista pero delicado. La inflación ha bajado desde los picos de hiperinflación y el FMI espera un pequeño crecimiento del PIB para 2024. Sin embargo, el crecimiento viene de un punto muy bajo después de años en que la economía se achicó. La producción de petróleo ha subido un poquito, pero sigue muy por debajo de los niveles de antes, y las nuevas sanciones de Estados Unidos añaden dudas. La recuperación depende de los precios del petróleo, las sanciones y de que el gobierno se comprometa a hacer cambios.
La infraestructura está muy dañada, hay poco crédito, y el ambiente para los negocios sigue siendo difícil. Todavía se espera una inflación de alrededor del 50%. Es mejor, pero sigue quitando poder de compra. Ser ordenados con el dinero del gobierno y los factores de afuera serán muy importantes para una recuperación que dure. El camino hacia adelante es delicado y se necesita manejar con cuidado los cambios y lo que pasa en el mundo. Las heridas de la crisis todavía están recientes y el progreso es lento. El futuro de Venezuela depende de buenas políticas y de recuperar la confianza. Lo que se espera para 2025 se está poniendo a prueba ahora mismo. El camino hacia una recuperación que se mantenga es largo y no se sabe qué pasará. Las décadas de controles de cambio en Venezuela nos dejan lecciones muy fuertes. Medidas bien intencionadas llevaron a escasez, corrupción y al colapso de la economía. Buscar la estabilidad a través del control generó una inestabilidad muy profunda. Los recientes cambios para dar más libertad y la dolarización han traído algo de alivio, pero la verdadera recuperación necesita más. Ser claros, responsables y tener instituciones fuertes son claves para una estabilidad que dure. Lo que dejaron la falta de claridad y los controles injustos todavía daña la confianza. Recuperar la confianza, dentro y fuera del país, es muy importante. Los que invierten necesitan saber qué va a pasar. Los ciudadanos necesitan tener fe en su moneda y en el futuro. Sin estas bases, la recuperación seguirá siendo delicada. Las heridas de la crisis son profundas y las decisiones que vienen son difíciles. El futuro de Venezuela depende de salir del laberinto de la moneda. Si puede surgir una verdadera prosperidad, es algo que todavía no se sabe. El bienestar de millones de personas está en juego.